Bueno, lo dice Carlos Pagni. Hubo tantas evidencias de la persecución que los periodistas como Pagni, que han criticado duramente al kirchnerismo, pero que ante las evidencias no se puede ocultar, de cómo esta mesa judicial con Macri a la cabeza, con los servicios de inteligencia, han ido a presionar jueces, han ido al despacho, y ahora la voy a introducir a Irina Hauser porque hubo novedades hoy, lamentablemente, del juez Carzoglio, que enviaron a 2 tipos de la AFI para presionarle y le llevaron y le dijeron, tiene que firmar acá para que Hugo y Pablo Moyano vayan presos. Esto lo hizo la mesa judicial, que reitero, en los próximos días el diputado Moró y otros diputados van a presentar una mega denuncia que va a poner en aprietos a esta mesa judicial. Porque además, esto no lo va a encontrar en los diarios. Hay una denuncia que avanza, atención, que avanza mucho, que los diarios no se ocupan. Denuncia de Fabián de Sousa, uno de los dueños de este grupo, contra el presidente Macri, contra Torello de la mesa judicial, contra Pepín Simón de la mesa judicial, contra Quintana y otros integrantes, que avanza, que el fiscal Marijuán ya tiene muchos elementos de prueba, testimoniales, por asociación ilícita, y que avanza y que en los próximos días va a haber novedades. Es decir, si la justicia quiere investigar en serio, la mesa judicial va a estar en problemas por la persecución sistemática que Macri organizó contra adversarios políticos, empresarios y otros en esta Argentina. Y hoy hubo novedades sobre este apriete al juez Carzoglio, Irina, ¿no? Novedades curiosas. Novedades curiosas son porque sacó una resolución el juez federal Ariel Lijo, que tiene a cargo una investigación sobre este apriete al juez Luis Carzoglio, una denuncia que hizo Hugo Moyano, porque este apriete estaba destinado a perjudicarlo a él. ¿Te acordás que Carzoglio había denunciado que le entregaron un borrador 2 personajes de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, con el pedido de detención de Moyano? Sí, bueno, sí. La causa judicial que tenía el juez Ariel Lijo acaba de terminar en una resolución donde sobresee a Gustavo Arribas, el titular de la AFI, a Silvia Magdalani, su número 2, y a estos 2 personajes que bien describió Carzoglio, que habían ido a verlo: Juan Sebastián Di Stefano, de Asuntos Jurídicos de la AFI, y Fernando Di Pasquale, fíjate vos, el director operacional de análisis. ¿Qué significa esto? ¿Qué tenía a cargo? Por ejemplo, las finanzas. ¿Por qué iba a haber alguien a cargo de las finanzas al juez Carzoglio? Porque Carzoglio dijo acá, ¿te acordás, Irina? Que le dijeron, ponga usted la suma de dinero que quiere. Lo dijo acá, ¿te acordás? Sí, me acuerdo muy bien. Y sin embargo, el juez federal Ariel Lijo lo que interpretó es que estos 2 funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia estuvieron actuando dentro de sus facultades y bajo estas órdenes superiores, porque Magdalani y Arribas, además, admitieron ante la Bicameral de Inteligencia que había existido esa visita. ¿Y cuáles serían las facultades de estos tipos de acuerdo al Lijo? Y es curioso, ¿no? Ir a preguntarle a un juez... ¿Ir a apretar a un juez qué va a hacer, facultades? Ir a preguntarle a un juez qué va a hacer, si va a detener a Hugo Moyano. Esto es lo que dice la resolución. Claro. Que iban a preguntarle si iba a detener a Hugo Moyano, previendo las posibles consecuencias. Mirá lo que dice la resolución. Se concluye que la conducta de Juan Sebastián Di Stefano y Fernando Di Pasquale, Silvia Magdalani y Gustavo Arribas fue efectuada en el marco de sus funciones y dentro de las atribuciones que les otorga la ley 25.520, la ley de inteligencia. ¿Qué más dice esta resolución? Por esto, las conductas endilgadas no encuadran en ninguna figura legal. Por ello entiendo que corresponde declarar el sobreseimiento de los nombrados. No pasó nada acá. Qué rápido que actuó el juez Lijo con esta causa, ¿no? Qué rápido para sobreseer a Gustavo Arribas, Magdalani, a los servicios, y qué lento que viene con la causa del correo, cuanto hay muchísimas evidencias. Qué rápido para actuar Lijo con una causa que
lento y demorado que viene la causa del correo para el juez Lijo, ¿eh? Vos sabés que Moyano ya apeló esta resolución y precisamente una de las cosas que plantea es desde cuándo, cómo es posible que sea lícito que vayan dos funcionarios de la AFI a preguntarle a un juez qué es lo que va a hacer. ¿Desde cuándo un juez tiene que anticipar a la Agencia Federal de Inteligencia si va a detener a alguien o no? ¿Por qué no tomó ninguna medida de prueba el juez a lo largo de esta causa? No hubo prácticamente investigación, se valió algunos elementos recopilados de expedientes en otras jurisdicciones y listo. Eso fue todo lo que hizo y esto es lo que plantea Moyano en su apelación que tendrá que ser resuelta por la Cámara Federal. Así que todos absueltos en la AFI. Gracias, gracias Irina. Juan, novedades en la causa de peajes. Vamos rapidísimo que nos esperan los invitados. Muy bien, vamos a repasar rápidamente, Gato, una situación que se dio hoy en el juzgado de Rodolfo Canicova Corral. Recordarás, venimos repasando largo y tendido, el único canal probablemente que se ocupa de el escandaloso acuerdo que se hizo entre el Estado Nacional y la firma Abertis, propietaria de Autopistas del Sol, ex socia de la familia Macri justamente en esta empresa concesionaria del corredor vial norte. ¿Qué sucedió? Bueno, el Estado argentino le entregó 500 millones de dólares. Abertis había denunciado ante el CIADI, ante el Tribunal Internacional, una supuesta denuncia por 1.200 millones de dólares que el Estado argentino le debía. ¿Te acordás que nosotros dijimos, ojo, porque el Estado argentino entró en el expediente del CIADI y se presentó ante el CIADI, el procurador del Tesoro Carlos Balbín lo hizo, procurador del Tesoro de Mauricio Macri, y dijo, acá necesitamos una solicitud de bifurcación. Vamos a ver el documento, no sé si lo tenemos a mano, Charlie. Lo cierto es que Balbín había ingresado en el expediente, se presentó, y fíjate lo que dice. El 3 de febrero de 2017, la demandada, es decir, el Estado argentino, solicitó una solicitud de bifurcación de procedimiento. ¿Qué significaba esto? El Estado argentino le decía, señores del CIADI, hasta que no se resuelva la cuestión de la competencia, no podemos solucionar la cuestión de fondo. Lógicamente, ¿qué significaba la cuestión de competencia? Autopista del Sol no había agotado una instancia local, es decir, antes de ir a un tribunal internacional vos tenés que recibir un fallo contrario en la justicia de ese país. Era lo más lógico del mundo. El tribunal acepta la solicitud de bifurcación. Pero ¿qué pasó en el medio? Balbín se va y de golpe se presenta al Estado argentino y le dice al CIADI, olvídese de esta demanda, ya lo resolvimos entre nosotros, entre Autopista del Sol y el Estado argentino. 500 millones de dólares perdimos todos los argentinos y argentinas. Y había un dictamen de Balbín en contra. En contra. Esto, 3 de febrero de 2017. Que habían dicho que se perdió. Cuando se presenta la denuncia al juez Canicova Corral, le dice al Estado argentino, ¿me da por favor las actuaciones de la Procuración del Tesoro? ¿Qué contesta Bernardo Sarabia Frías en su momento, ni lerdo ni perezoso y con muchas ganas de ayudar a su amigo Mauricio Macri, a Guillermo Dietrich, a Javier Iguacel, por ejemplo? Dice, no, el Estado argentino no actuó en lo más mínimo. Fíjate qué importante que es el periodismo de investigación, el periodismo que viene haciendo este canal. Destaco a Leberkovich, a Ariza, que vienen siguiendo este tema, nosotros también lo venimos haciendo, que cuando nosotros mostramos que en el CIADI existía el documento de Carlos Balbín, hoy, hace horas nada más, se presentó la Procuración del Tesoro ante el juzgado de Canicova Corral y dijeron, estuvimos revisando unos cajones y apareció el dictamen. Haciendo la mudanza apareció el dictamen. Bueno, puede ser, ahora que lo pienso. Y está. Lo cierto es que ahora Balbín tiene que contestar en su declaración testimonial, que va a ser por escrito, al ser juez de la Cámara Contencioso Administrativo tiene esa facultad, y lo más probable es que Balbín diga, yo no estaba a favor de este acuerdo espurio. Se vienen novedades importantísimas en esta causa, Gato. Gracias, Juan, gracias. Por favor. Dato revelador. Agustín Rossi, buenas noches, Agustín. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, entregó hoy el mando. ¿El mando de qué? El mando de la presidencia. Sí, hoy hicimos una reunión la primera reunión del bloque de todos, del bloque del Frente de Todos, del bloque unificado. Tuvimos la presencia del presidente electo, Alberto Fernández, y allí se consagró a Máximo Kirchner como presidente del bloque y la propuesta que se va a hacer en el día de mañana, que supongo yo que será aceptada por el resto de los bloques, que es Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados. La verdad que estuvo muy bueno, y además la presencia de Alberto como presidente electo también le da una fortaleza
una legitimación de alguna manera a todo lo que va a significar el esfuerzo parlamentario que va a haber que hacer, ¿no? Y de una unidad muy fuerte, ¿no? Que algunos decían, no, no va a haber unidad, hay una unidad muy fuerte. Bueno, y también, ¿no? Alberto hizo referencia a eso también, ¿no? Porque la semana pasada, por sobre todas las cosas, desde que Cristina volvió de Cuba, no se empezaron a decir las diferencias entre Cristina y Alberto, entre Alberto y Massa, bueno. Y la verdad que, por el contrario, lo que está mostrando el Frente de Todos, que tiene cada vez una mirada mucho más sólida, ¿no? Porque el esfuerzo de haber construido en su conjunto un único bloque, hacía tiempo que el peronismo no tenía un único bloque en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos, y me parece que eso le da una fortaleza y muestra un músculo legislativo muy fuerte. Ahora, Agustín, es importante cómo usted lo marca, ¿no? Acá, cómo el periodismo ha venido marcando desde los últimos días que Cristina era obstáculo para la unidad en el Senado, iba a haber bloques separados, hubo unidad. En diputados decían lo mismo, algunos hablaron hasta de nepotismo, porque cómo pone al hijo del presidente de la Cámara, del presidente de la bancada, hay unidad en los bloques. El presidente electo en todo momento acompaña estos gestos de unidad. ¿Usted cree que el poder, este poder político, mediático y judicial que gobernó la Argentina en estos 4 años ya se está reagrupando para hacer oposición al gobierno de Alberto Fernández y para hacerle la vida imposible? Me parece que nunca se desagruparon. Siempre han estado funcionando más o menos juntos, y está claro que, yo lo decía el otro día con un colega suyo, que los que escriben sobre las presuntas diferencias entre Alberto y Cristina, o entre Cristina y Massa, o entre Alberto y Massa, en realidad desean que existan esas diferencias. Es una expresión de deseos que finalmente lo que permitió que el Frente de Todos y que la oposición gane estas elecciones desaparezca. Y por el contrario, digamos, ¿no? Alberto, como tal cual lo venía haciendo y se venía comprometiendo, ha empezado a convocar a dirigentes que estuvieron en otros colectivos electorales, como Marco Labaña, al frente del INDEC, para que participen también en la gestión, de gobierno. Así que sin ninguna duda que lo que vamos a tratar de seguir haciendo es ampliar las bases de sustentación política de nuestro gobierno, por varias cosas, entre otras cosas también por la cuestión internacional, ¿no? Tenemos un contexto internacional que nadie puede dejar de desconocer, que para una fuerza política progresista, nacional y popular como somos nosotros, no es el de los más favorables, ¿no? En general nos rodean gobiernos de derecha, gobiernos conservadores. Tuvimos un golpe de Estado en Bolivia, y salvo los dos extremos de la América de habla hispana, México y Argentina, son los que expresan posiciones progresistas claramente de los movimientos nacionales y populares. Entonces, me parece que nosotros tenemos que hacer un fuerte ejercicio de mantenimiento de esta unidad. Y yo en esto también aprovecho para a todos nuestros compañeros, a todos nuestros dirigentes, a todos nuestros militantes también, que hay que entender que este proceso de unidad terminó conformando una gran coalición. Claro. Y hoy lo decía Alberto también, y una cosa que yo vengo repitiendo permanentemente. En las coaliciones se permiten miradas distintas. Obvio. Se permiten miradas, matices y demás. Se permite el debate. Ahora, todo termina cuando quien es el presidente de la coalición, que en este caso es el presidente electo, toma una decisión. Una vez que eso suceda, hay que estar todos detrás de esa decisión, y me parece que este es el funcionamiento que Alberto alienta y que nosotros queremos llevar adelante. Pero además, Agustín, esto es interesante, porque siempre cuando se hablaba de otras coaliciones, por ejemplo en Chile, desde el periodismo argentino nos cuestionaban que los distintos partidos ponían y nombraban, como tiene que ser, representantes, y acá dicen, uy, Cristina puso, Massa le impone. Es una coalición de gobierno. Es una coalición, y me parece que esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y yo creo que la riqueza es en gestionar estas diferencias o estos matices o esta variedad,
gestionarlas positivamente. Hoy estábamos en la reunión de bloque, había gobernadores o gobernadores que todavía están en funciones, sí, claro. próximos a ser ex gobernadores. Es el único bloque que tiene representada todas las provincias de la Claro. Argentina. Todas las provincias de la Argentina en su seno. Había diputados que provienen de expresiones no peronistas de centro-izquierda. Estaban los compañeros del Frente Renovador. Entonces, bueno, me parece que esa variedad es lo que nosotros tenemos que potenciar y llevar adelante y gestionar y llevar adelante. Ahora volvemos. pero Quiero decir una sí. cosita sobre lo del sable. Ah, eso le quería preguntar, Bueno. el sable de Bullrich. Y quiero tratar de ser lo más preciso posible. Gendarmería no está bajo su No órbita. no está, pero quiero transmitir una reflexión. Estos discursos, como el de la ministra Bullrich, pueden ser cantos de sirena hacia el interior de la Fuerza de Seguridad. Ahora, cuando se empodera la Fuerza de Seguridad, cuando verbalmente se las envalentona, por decirlo de alguna manera, se las alienta a llevar adelante ejercicio de violencia institucional, cuando da vuelta a la rueda, la que van a tener que dar respuesta por las violaciones a sus funciones, por la violencia institucional, por las violaciones a derechos humanos, son los hombres y las mujeres de la Fuerza de Seguridad. La señora Bullrich va a estar presidiendo el PRO. Claro. No va a tener ninguna responsabilidad en esa cuestión. Por eso, los que están siendo juzgados todavía y los que están cumpliendo prisiones después de la dictadura militar son los militares, no son los civiles Claro. que participaron de eso. Entonces, yo le quiero decir a los hombres y mujeres, a toda la familia de la Fuerza de Seguridad, que este discurso les puede sonar muy bien al oído, pero que después los mismos que lo llevan a ejercer violencia institucional, después no se hacen cargo en absolutamente nada. Porque Exactamente. la Argentina da muestra que la rueda da vuelta. Y cuando la rueda da vuelta, el que va a tener que responder es el gendarme, el policía federal, que lleva adelante, que llevó adelante esas violaciones institucionales. Y digo una cosa más, porque así como dije lo del contexto internacional, hay que advertir lo que está pasando. Sí, total. Porque los que principalmente llevan adelante las situaciones de represión son las fuerzas de seguridad. Las Totalmente. Fuerzas Armadas tienen un lugar más atrás. De hecho, en el golpe de Estado con Evo, lo que hacen es dar la estocada final. Obvio. Ahora, en ese escenario también hay una utilización del policía, utilización de la cuestión de la fuerza de seguridad, porque después todo eso termina dando la vuelta. Entonces yo quiero expresar simplemente esto. Es muy, los conozco, sé, es un canto de sirena el discurso de la ministra Bullrich, porque dice yo los defiendo Claro. y demás. Ahora, en esa defensa los incita a la violencia institucional y después los que terminan siendo enjuiciados por violencia institucional, por violación de los derechos humanos, los que terminan siendo sacados de la fuerza son Total. los hombres y mujeres Así de la es. gendarmería y demás. Y después, mientras tanto, la ministra estará pasando por otras Sí. facetas de la política sin hacerse responsable de ninguna de estas cosas. Así es, grave lo de gendarmería a nivel de la cúpula, que va a tener que ser, va a tener que rever. Enseguida estamos con José Urtubey por el tema de el arancel de Estados Unidos, pero la sumamos a Graciana Peñafort, un poco con el hilo que veníamos haciendo con Agustín, y esta mañana yo le preguntaba a Graciana en la radio si volvía al periodismo de guerra, y un poco con lo que respondió Agustín, Graciana me decía, nunca se fue. ¿Cómo estás? Buenas noches. Es que nunca se fue. Durante un tiempo el periodismo que llamamos periodismo de guerra se dedicó a cubrir judiciales. Entonces, en lugar de disputar la política o discutir la política, se dedicaba a hacer una cobertura muy parcial de las noticias judiciales, en particular las que afectaban al kirchnerismo. Y lo que tenemos ahora es que no están dispuestos a cubrir con el mismo énfasis las noticias judiciales que afectan al macrismo, cosa que a mí me parece bien, porque si hay algo que no tiene que pasar es que siga el lawfare contra el macrismo. El lawfare se tiene que acabar. No es excusa, no, me parece que es una cosa que hay que tener clara. Pero ahora vuelven a tener que discutir la política con las mismas herramientas con las que discutían las cuestiones judiciales, es decir, tergiversando, exagerando, ocultando información, porque hay algo que a mí me parece muy tremendo, que lo vemos, vos abrís los diarios, ves la televisión,
no solo es lo que no te dicen, que ya es grave, sino aquello que deliberadamente dicen lo contrario. Te voy a dar un ejemplo corto. Si vos abrías los diarios de hoy, a todo lo largo del día, estaba lleno de notas diciendo que la declaración de Cristina había tenido como víctima a Alberto Fernández, y que en el sector de Alberto Fernández, sin definir cuál es el sector de Alberto Fernández, había mucho malestar. Pero anoche Alberto Fernández se comunicó con un grupo de periodistas que estaba en un programa en vivo y dijo: a mí me parece que la respuesta de Cristina a su indagatoria fue una pieza jurídica brillante, y aclaro, la mención a mí estaba consensuada. Recién, a última hora de la tarde, apareció un pequeño cartelito, una pequeña noticia dando cuenta de eso. Es decir, lo que están tratando de construir, como decía Agustín, y como bien, es el intento de separar el frente, porque está claro que van a apuntar a dividir al peronismo, porque al peronismo unido no le van a poder ganar con tanta facilidad. Ahora, ¿sabés qué también molesta? Porque es muy importante lo que vos decís, porque anoche el presidente electo actuó en el momento y les dijo a ese grupo de periodistas: lo que ustedes están diciendo no es la verdad, no es la realidad. Pero... les mando. Hoy una de esas periodistas tuvo, la ética de publicar y decir: el presidente electo se comunicó conmigo y me aclaró que lo que nosotros estábamos hablando no correspondía a eso. Bueno, pero digo, ¿cuántas veces? Además se enojan, ahora están enojados porque dicen: no, Cristina estuvo furibunda, Cristina atacó a los jueces. Se enojan con una reacción, digo, yo también, siempre, ¿no? cuando me decían Cristina, hoy mucha gente me preguntó qué opinaba de lo de Cristina y si había sido violenta. Yo digo, a ver, no solo le han ultrajado a Cristina a título personal y Cristina en cuanto sujeto político en su condición de sujeto político. Han ultrajado la memoria de su marido, que además fue presidente de la Argentina. Han ultrajado a su familia, a sus 2 hijos. Es decir, yo siempre digo, ¿qué harías vos? Digo, yo no sé cuántos de nosotros tendríamos el temple para sentarnos y mirar a esos 3 señores que podrían haber dicho y haber hecho justicia y evitar esta situación penosa. Penosa para Cristina, penosa para los jueces, penosa para el Poder Judicial, que significa estar llevando adelante un juicio para el que no hay pruebas. Y la verdad es que la mayoría de nosotros no habría tenido el temple, o lo habría tenido, digo, yo lo vi con mucha atención eso, digo, esa declaración. Una persona que por momentos estaba conmovida, por momentos estaba enojada, y que tuvo que hablar 3 horas y media para explicar el espanto de un proceso judicial en el cual son tan evidentes. Por un lado, las triquiñuelas de jueces y fiscales, el interchange de fiscales, claro. Si no estuviera pasando sería delicioso. Los jueces contradiciéndose a sí mismos es una maravilla. Y la ausencia de pruebas es un escándalo. No, y en parte juzgado, recién lo decía Veraldi, 3 veces. Inédito la historia judicial argentina. A ver, porque hay un principio que lo dijo muy bien, con mucha claridad Cristina anoche, que es real. Hay un principio que se llama nes bis in idem, es decir, que nadie puede ser juzgado ni perseguido penalmente por la misma causa. Esta es la 3ª persecución por la misma causa. Es decir, ya los jueces se expidieron. Pero aparte, y esto me parece importante, lo que revela ese juicio en particular es algo que vimos muy dramáticamente estos 4 años, que son las maniobras de forum shopping. Como intentan buscar jueces y fiscales amigos para torcer el resultado judicial. Y una cosa que Cristina dijo, y yo quiero reforzar, cómo los tiempos políticos de esas causas, cómo los tiempos de esas causas no estaban regidos por el Código Procesal, sino por los tiempos políticos. De manera tal, y ella lo contó, yo me acuerdo, la mañana que tuvo el problema cardíaco el doctor Tazara, que luego falleció, el problema de algunos periodistas que circulaban como Comodoro Pi era que ahora se iba a demorar el juicio. Y digo, sí, es tremendo, porque querían tenerle en el banquillo de los acusados para el tiempo electoral. Y voy a decir una cosa que con esto déjame terminar. Cuando uno escucha la declaración de Cristina, entiende perfectamente por qué esos jueces no dejaron televisarla. Y quiero decir una cosa, a mí me pareció gravísima. Una cosa es que no dejen televisar, ya es un espanto, porque televisaron la acusación, el guión, como le dijo Cristina, y no dejaron televisar la
la defensa. Pero más aún, en la sala de prensa de Comodoro Pi, había periodistas que estaban transmitiendo desde sus teléfonos celulares. Y era tan tremenda la prohibición que les quitaron los teléfonos celulares. Gravísimo. A ver, quiero decir una cosa. Mientras todos se escandalizaban por el sabelo ridículo de Alberto Fernández, en el Poder Judicial argentino le estaban quitando a los periodistas la posibilidad de seguir transmitiendo, sin ningún argumento. Porque Y eso fue una censura por parte del Poder Judicial. Fue una Ahí hubo censura. Eso y ahí fue- no hubo ninguna ofuscación del periodismo o de ADEPA sobre ese acto de porque censura a concreta. ver, era un juicio Pues se prohibió. público, es decir, Claro. no es que estaban usando, nadie se había colgado del circuito No. cerrado de Comodoro Pi, estaban en la sala de periodistas, es decir, ni siquiera estaban dentro del recinto donde se estaba llevando dentro del juicio, transmitiendo como han transmitido cientos de veces Sí, sí. desde la sala de periodistas. Me pareció una Tremendo. vergüenza y me pareció una vergüenza que ningún periodista lo denunciara. Hacemos una breve pausa, ya está José Urtubey, ahora volvemos con él para hablar del tema Estados Unidos y el arancel de Trump, que ya el sector está diciendo que van a tener que reducir horas y que van a tener que suspender empleados si sigue adelante. Ya volvemos.